Vamos ahora a 3 noticias en un flash que nos va a presentar Julieta Nassau, así no nos perdemos de nada. Vamos a empezar con, esta semana cuando empezamos a hablar, el que parecía que caía no era Temer, sino Trump. Así es. Bueno, efectivamente, no solo fue una mala semana, una pésima semana para Michelle Temer, sino también para Donald Trump, como estamos viendo ahora en las portadas de algunos diarios de allá. El lunes mismo hubo una revelación del diario The Washington Post, que lo que decía era que Donald Trump, la semana pasada, cuando se reunió con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, había revelado información altamente clasificada. ¿Es esto un delito? No, no lo es, porque justamente él es presidente de Estados Unidos y puede desclasificar información. Todo esto en el medio del escándalo. Pero, claro, exactamente. De la injerencia rusa en la campaña. Es justamente en el medio del Russia Gate, no fue con cualquier canciller, fue con el canciller ruso, en medio de la investigación sobre la supuesta injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos, en las que él resultó ganador. No solo quedó ahí, sino que el martes hubo otra investigación, pero esta vez de The New York Times, que lo que decía... Los medios norteamericanos están un poco de fake news. Casi que pelean por ver quién tiene la primicia. Exactamente. Y justamente lo que decía era, daba un paso más en cuanto al Russia Gate, y lo que decía era que Donald Trump había en febrero presionado a James Comey, el director del FBI, que él echó la semana pasada. Que lo echó un día antes de la reunión con Lavrov. Que cerrara la investigación contra Michael Flynn, que era su asesor en seguridad nacional, que finalmente tuvo que dar un paso al costado justamente por su relación con Rusia y por haberse reunido con funcionarios rusos antes de ser gobierno. Algo que está siendo investigado, era investigado por James Comey, que finalmente ahora declararon un fiscal especial para investigar esta información en Russia Gate, justamente por todo lo que pasó esta semana alrededor de Donald Trump. Ayer le preguntaron a Donald Trump... Dio una conferencia de prensa, ¿no? Dio una conferencia de prensa, le preguntaron a Donald Trump si efectivamente él había presionado de alguna manera a James Comey, como decía este memo de James Comey interno al FBI, y él contestó con su clásico estilo. Tenemos. Vamos a verlo. Peter Baker. Thank you, Mr. President. In the light of a very busy news week, a lot of people would like to get to the bottom of a couple of things, give you a chance to go on record here. Did you at any time urge former FBI Director James Comey in any way, shape, or form to close or to back down the investigation into Michael Flynn? And also, as you look back... No. Next question. Bueno, el estilo al que nos tiene acostumbrados, principalmente a los periodistas, era justamente un periodista de New York Times que quería abordar el tema de la investigación de su propio medio. Bueno, Donald Trump directamente dijo no. Siguiente pregunta. Debe estar medio contento Donald, que se fue hoy a Arabia Saudita, ¿no? Se va unos días de Washington. Vamos a ver si le hacen preguntas incómodas también del otro lado del mundo. Bien, bueno, siguiente tema, un poco más trágico, más violento. Un poco más trágico cerca de Estados Unidos, en este caso en México. También fue el lunes, murió, en realidad mataron cuando estaba en su auto, acribillaron al periodista Javier Valdés. Era un periodista ícono ahí en México justamente por investigar al narcotráfico, y fue una muerte claramente planificada relacionada con el narcotráfico, y es el sexto asesinato de un periodista en México en lo que va del año. Van 5 meses y ya van 6 periodistas asesinados, van más de 100 periodistas desde el 2000, dentro de los estudios que se hacen, es el tercer país más peligroso para los periodistas en el mundo. Y la muerte de Javier Valdés sí trascendió el mundo del periodismo. El propio Enrique Peña Nieto salió a condenar esta muerte, y algo que también generó cierto recelo. Recordemos que Peña Nieto no es un personaje muy popular hoy en México, y generó mucho recelo en cuanto a que él habla del narcotráfico cuando justamente tocan a una figura conocida, pero ya han pasado otras muertes a las que él no le ha dado importancia. Y no solo en el mundo de la política, también en el mundo de la sociedad. En Sinaloa salieron a pedir porque bajen las muertes por el narcotráfico, y principalmente para homenajear y honrar el recuerdo de Javier Valdés. Bueno, y el último tema, nos vamos a Europa, hay un nuevo presidente. Nos vamos a Europa con 2 personajes que se unieron finalmente. Por un lado, Emmanuel Macron empezó la semana el domingo asumiendo, una semana después de ganar en el balotaje a Marine Le Pen, figura de la ultraderecha. Emmanuel Macron, persona de la social liberal, figura que se declara independiente,
asumió finalmente el domingo después de ganar por más del 60% en el balotaje y ya empezó a dar ciertas señales, ya armó su gabinete. Es un gabinete que, como él había anunciado, tiene figuras del socialismo, figuras conservadoras y figuras de la sociedad civil. A él le dice a las personas técnicas que forman parte de ese gabinete. La paridad perfecta, ¿no? Dicen como... Así es como la vendió ya en campaña, por lo menos eso lo cumplió. Y ese mismo domingo, mientras Emmanuel Macron asumía, Merkel recibía una buena noticia en Alemania. Angela Merkel, que va a elecciones en septiembre. Y una de las elecciones que se veía como previa, como termómetro, eran las elecciones en Renania del Norte, donde finalmente el oficialismo se impuso. Y fue una gran noticia para Angela Merkel, que hoy, en una encuesta que fue publicada hoy, tiene casi el 60% de intención de voto para las elecciones de septiembre sobre Martin Schulz, que era una figura que se le estaba acercando. Bueno, se volvió a despegar Angela Merkel. ¿Y qué pasó con Macron y Merkel? El lunes se reunieron. Después de este gran domingo que tuvieron los dos. La mira con cariño Macron a Merkel porque sabemos que le gustan las mayores. Las señoras más grandes. Puede ser. Hay que preguntarle a Merkel cómo se sintió. Efectivamente, Macron, su primer viaje internacional, el primer día de mandato, él viajó hacia Berlín justamente para dar una señal hacia el liderazgo de Alemania y precisamente Angela Merkel en la Unión Europea, y juntos dijeron que quieren refundar la Unión Europea. Recordemos que Macron justamente le ganó a Le Pen, que era una persona que quería hacer un referéndum para salir de la Unión Europea, a pesar de que la sociedad francesa casi en un 70% decía que se quería quedar en el bloque, ¿no? Bueno, Juli, muchísimas gracias.